buenas prácticas, ¿por qué? Porque ya estamos claros que somos todos profesores. Lo que hacemos en el aula son montajes de experiencias para aprender. Si vamos a hacer en el aula vamos a esta clase, entonces yo no tendría mucho que aportarles, ¿sí? Porque eso es pararse en un podio y decir lo que no sabe. En el mundo académico universitario es muy común que uno tenga grandes auditorios para lo que va a enseñar. Por ejemplo, en cálculo es normal que a mí me contratan y voy, me pasan un auditorio donde hay 120 personas que vienen de cálculo integral de las más diversas carreras. Entonces yo enseño cálculo integral. No, falso. Yo me luzco con el cálculo integral. ¿Lo he aprendido algo? Ese no es mi problema. ¿Cómo creen que le voy a enseñar a 120 personas al mismo tiempo? Imposible. Si me pusieron 120 porque tendrán autonomía de aprendizaje. ¿Quién enseña el cálculo que yo hago así? Mi ayudante. Él es el que me enseña. Él es el que finalmente dice, ¿cómo vas a hacer? Él es el que de verdad, el que enseña él. El profesor, en ese caso, no es profesor, es transmisor de una ciencia. Pero no es profesor porque no está resolviendo el aprendizaje del otro. Simplemente está traspasando información de su cabeza al pizarrón, a la transparencia, al oído del otro. Pero ocupado del problema de aprendizaje no. Entonces, de esas prácticas no vamos a hablar. Vamos a hablar de las prácticas que permiten y facilitan el aprendizaje. Y no todas las prácticas son las mejores. Y tenemos que tener la capacidad de tener una batería de prácticas posibles. ¿Cuáles son las mejores? Y eso depende de quién es el objeto del aprendizaje. De eso depende. Pero principalmente las buenas prácticas tienen al menos 3 ejes, de nuevo. El aprendizaje, las prácticas propuestas para un aprendizaje de buenos resultados tiene que tener un componente de aprendizaje significativo. Vale decir, tenemos que hacer una práctica de aprendizaje para los estudiantes donde lo que aprende tiene sentido para él. Los seres humanos no aprendemos lo que no tiene sentido para nosotros. No lo aprendemos. Pero podemos aprenderlo sin esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes aprendió alguna vez el teorema del seno y del coseno? ¿Se acuerdan de estudiar trigonometría? ¿Aprendieron lo que era el seno y el coseno? ¿Alguna vez lo ocuparon en su vida? Sí. Sí, usted sí. Ah, qué bueno, ya. Una persona por lo menos. Cuando uno aprende lo que es el seno y el coseno, ¿qué es lo que es el seno del... ¿Alguien se acuerda de la definición? Seno del ángulo, ¿qué es lo que es? Pobre profesor. Partido por la hipotenusa. Claro, cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero en Chile, profesor, se usa más la tangente. Se usa más la tangente, la cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Bueno, fíjense que este es el radio, y este. Entonces nosotros aprendemos en trigonometría las funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente, y las inversas, ¿no es cierto?, que son la cotangente, la cosecante y la secante. Bueno, y aprendemos las fórmulas, el profesor se lo aprendió, ¿eh? Cateto opuesto partido por hipotenusa. No se le olvidó nunca más. Pero ¿qué es el seno del ángulo? ¿Qué es físicamente? Porque para que tenga sentido a mí, tengo que tener una relación de este código con la realidad. Porque no puede ser que esto esté explicando algo marciano, explicará algo de los hombres, de la Tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que explica? ¿Qué es el seno y el coseno? Bueno, si yo parto por entender que la palabra seno significa hueco, eso es lo que significa seno. No significa la mama de la mujer, sino que es el hueco que hay entre las dos glándulas mamarias, es el seno. Por lo tanto, hablar de los senos es un error absoluto. Es el espacio. Eso es el seno. Por lo tanto, es el espacio que hay entre esta línea y esta. Por eso hablamos del seno. ¿Y cómo se mide ese espacio? Se mide con el transportador, por los grados, ¿no? Pero hay otro modo de medirlo, por eso aprendemos las funciones trigonométricas. ¿Qué otro modo de medirlo? Fíjense que aquí encima. Y el otro modo de medir este hueco, este espacio, este seno, es colgar un hilo de la punta, digamos que esto es como un reloj, de esta punta hasta aquí, ¿no? Si yo cuelgo un hilito ahí,
y supongamos que el radio mida 1, ¿verdad? Eso es 0, eso es 1, ahí 1. Entonces, a medida que yo abra la aguja hasta para llegar a 90 grados, ¿qué va a pasar con el hilito? Va a ir creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta ser igual a radio. Si yo cierro el ángulo hacia 0, el hilito va a ir decreciendo hasta llegar a 0. Ese hilito que crece de 0 a 1 y de 1 a 0, ese es el 0. Eso, nada más, ese hilito. Y por eso mide de 0 a 1. Y después, si yo me paso para acá y abro el ángulo para este otro lado, entonces vuelve a decrecer, ¿verdad? Pero a este otro lado le llamamos menos 1, hasta que llegue a valer menos 1. Y así sucesivo, perdón, 0 ahí y menos 1 abajo, 0 ahí, menos 1 acá. Y así sucesivamente. Entonces, el seno es nada más que una recta que crece y decrece, cuyo valor máximo es 1, y sirve cuando uno no tiene transportador. Por ejemplo, para medir el ángulo del Sol con la montaña, con un transportador que sería gigantesco. Entonces,